que nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para... Hola, amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sí, ya sé que tengo que subir más videos, pero la neta, me ha dado hueva. Pero hoy les traigo este video, México contra Estados Unidos. Políticamente espero que les guste, y si les gusta, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Ya basta de tanta habladera, vamos a empezar. Ay, no, me senté a tomar mi café y de pronto veo a México y Estados Unidos peleando como comadres. ¿Quién dijo narcos y política? Vamos a destaparlo. 1. Estados Unidos. El gobierno de Trump está presionando a México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado y los extradite a Estados Unidos si hay cargos criminales que responder allí, según fuentes familiarizadas con el asunto. Las solicitudes, planteadas al menos 3 veces por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su equipo en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos, buscan presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que investigue a los actuales funcionarios electos y lance una ofensiva sin precedentes contra el narcotráfico, dijeron 4 personas familiarizadas con el asunto. En sus discusiones, los funcionarios estadounidenses pidieron acciones contra varios políticos del propio partido Morena de Sheinbaum y amenazaron con imponer más aranceles si México no tomaba medidas, dijeron 2 de las fuentes. Las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y mexicanos no habían sido reportadas previamente. El miércoles, la Cancillería de México dijo que no es cierto que Estados Unidos haya solicitado que se investigue a algún funcionario. La administración de Donald Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a destacados políticos mexicanos que, según su criterio, están vinculados a la corrupción derivada del narcotráfico. La medida, confirmada por funcionarios del gobierno estadounidense, puede representar una escalada significativa de la presión de Estados Unidos sobre México. Hasta ahora, 2 figuras políticas mexicanas han reconocido públicamente que se les ha prohibido viajar a Estados Unidos. Sin embargo, funcionarios estadounidenses anticipan que más mexicanos serán objeto de estas restricciones en la medida que la administración trabaja con una lista de varias decenas de figuras políticas identificadas por agencias de inteligencia y seguridad como vinculadas al narcotráfico. La lista incluye a líderes del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el partido gobernante de la presidenta Claudia Sheinbaum, a varios gobernadores estatales y a políticos cercanos a su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmaron bajo condición de anonimato funcionarios estadounidenses. Medios mexicanos reportaron que las autoridades migratorias de Estados Unidos también revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, una afirmación que su portavoz calificó como no confirmada. Villarreal ha sido acusado en repetidas ocasiones de tener vínculos con el narcotráfico, algo que ha negado. El mes pasado, al alcalde de Matamoros, la segunda ciudad más grande de ese estado fronterizo, se le impidió cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, aunque él también negó que le quitaran oficialmente su visa. Un portavoz del Departamento de Estado se negó a comentar estas decisiones, al señalar que los registros de visas son confidenciales, según la ley estadounidense. 3 funcionarios de la administración señalaron, sin embargo, que estas revocaciones de visas podrían ir acompañadas, en algunos casos, de sanciones del Departamento del Tesoro que impidan a los afectados hacer negocios con empresas estadounidenses y congelen sus activos financieros en el país. Un vocero del Tesoro declinó hacer comentarios sobre el plan de sanciones. De momento, la gobernadora de Baja California ha indicado que no tiene cuentas bancarias en el país vecino y que no se enfrenta a ninguna sanción. Cuando Trump impuso aranceles a México a principios de marzo,
afirmó que el gobierno mexicano había otorgado refugios seguros a los cárteles para fabricar y transportar narcóticos peligrosos, lo que ha provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de estadounidenses. La revisión sobre la corrupción vinculada al narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información a agencias de seguridad e inteligencia sobre políticos, funcionarios gubernamentales y militares mexicanos con vínculos criminales. Los funcionarios indicaron que el grupo ha estado elaborando la política de seguridad con México bajo la dirección del asesor adjunto de Seguridad Nacional, Anthony Salisbury. Al mismo tiempo, el grupo está supervisado por el subjefe de gabinete, Stephen Miller. Algunos funcionarios actuales y anteriores expresaron su preocupación por el nuevo plan encabezado por la Casa Blanca. Señalaron que la carga de prueba requerida para cancelar visas y aplicar sanciones del Tesoro es mucho menor que el de un juicio penal, lo cual podría llevar a que se actúe con información que no sea completamente sólida. Los funcionarios afirmaron que estas medidas se están tomando bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que estipula que un extranjero puede ser considerado inadmisible si el gobierno sabe o tiene razones para creer que ha colaborado intencionalmente en el tráfico ilícito de drogas. La ley también permite cancelar las visas de familiares del sancionado que se hayan beneficiado de las ganancias ilícitas. ¿Pero qué dice la presidenta sobre todo esto? La presidenta Claudia Sheinbaum negó el jueves un reporte de Reuters sobre que Estados Unidos está presionando a México para que investigue a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Sheinbaum, en su conferencia de prensa diaria, calificó la historia de noticia falsa y cuestionó el momento de la historia, que se publicó la mañana en que Sheinbaum se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. ¿No les parece extraño que cuando estábamos en la reunión saliera una noticia, creo que de Reuters, de que nos pedían nombres de políticos mexicanos? No hay nada más falso que eso, dijo Sheinbaum. Dijo que la solicitud había sido planteada al menos 3 veces por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su equipo en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos. Estados Unidos pidió que los políticos sospechosos de estar vinculados a los cárteles también sean potencialmente extraditados a Estados Unidos si hay cargos criminales que responder allí. Mantenemos nuestra información, dijo un portavoz. El artículo de Reuters no afirmó que se le había pedido a México que entregara los nombres de políticos mexicanos, sino que Estados Unidos había presionado al gobierno mexicano para que investigara a los funcionarios electos actuales, incluso si eran del propio partido Morena del presidente. Una ofensiva que podría afectar a altos funcionarios electos mientras ejercen el cargo marcaría una drástica escalada en los esfuerzos de México contra la corrupción relacionada con el narcotráfico. Sin embargo, conlleva riesgos políticos para Sheinbaum, ya que algunas de las acusaciones involucran a miembros de su propio partido, según declaró a Reuters un miembro de su gabinete de seguridad. Dicen que no pasa nada, que todo es mentira, pero que si nos están viendo la cara, vamos a hablar de este chismazo político. El presidente AMLO dijo que no hay presión de Estados Unidos, que Reuters está mintiendo y que todo es una campaña para manchar a México. Y Sheinbaum también negó todo. Pero, a ver, ¿no suena eso como cuando alguien te dice, confía en mí, justo antes de hacer algo turbio? Reuters no es una revistita cualquiera. Tiene fuentes del mismo gobierno de Estados Unidos y hasta nombres de políticos que podrían estar en la mira. Entonces yo me pregunto, ¿México no lo sabía o se está haciendo el que no sabe? ¿Y si lo niegan solo para evitar que se arme un escándalo antes del cambio de gobierno? O peor aún, ¿y si hay algo más grande detrás? Porque no sería la primera vez que nos tapan un narcodrama con discursos de amor y paz. Yo no acuso a nadie, pero tampoco me trago todo como si fuera pastel de chocolate. La política es un teatro. Y aquí todos quieren ser protagonistas, pero nadie quiere que le lean el guión. ¿Tú le crees al gobierno mexicano, o a Reuters, o a nadie? Déjamelo en los comentarios, suscríbete y recuerda, aquí el poder se cuestiona con elegancia.